Descubrí que mi esposa me era infiel, así que en silencio cambié sus pastillas anticonceptivas. Ahora está embarazada de su amante y no tiene idea de qué hacer. Todo comenzó una tarde de sábado. Estaba sentado frente al televisor, fingiendo interés en un partido de béisbol. Jen y yo acabábamos de cenar una carne asada que ella había preparado. Mientras ella lavaba los platos, yo miraba la pantalla, aunque en realidad no estaba prestando atención. Cada vez que ella no me veía, me descubría observándola. Jen es atractiva, no una belleza de portada, pero sí una mujer llamativa. Alta, de figura curvilínea, con cabello castaño claro que le cae como cascada hasta la espalda. Sus grandes ojos marrones tienen una manera de mirarte que te hace sentir especial. Siempre tuvo ese efecto en mí. Llevamos 7 años de casados y tenemos 2 hijas pequeñas, Nancy, de 5 años, y Estela, de 4. Ambos trabajamos tiempo completo, así que mi madre se encarga de las niñas durante el día. Luego, Jen y yo las recogemos al salir del trabajo. Después del nacimiento de Estela, decidí hacerme una vasectomía. Coincidimos en que 2 hijas eran suficientes. Pero esa noche, mientras las niñas jugaban tranquilamente en su habitación, mi mente estaba lejos de ellas. Estaba concentrado en los cambios que había notado en Jen durante los últimos meses. Todo comenzó con pequeños detalles, una nueva forma de vestir, más arreglada y llamativa, y largas horas en el trabajo. Por separado no eran señales alarmantes, pero juntas, algo no me cuadraba. En casa también se mostraba distinta. A veces, mientras veíamos televisión, yo hacía algún comentario y ella me respondía con frases vagas, como si no estuviera realmente ahí. Sus ojos seguían el programa, pero su mente parecía en otro lugar. En la cama seguíamos teniendo intimidad un par de veces por semana, pero algunas noches la encontraba inquieta, dando vueltas hasta quedarse dormida. Sabía que algo la preocupaba, pero no me lo decía. No quise presionarla, por miedo a que se encerrara aún más. Siempre fuimos sinceros el uno con el otro, así que no entendía por qué esta vez era diferente. Jen siempre ha sido una excelente cocinera. Le encanta experimentar con nuevas recetas y pasaba mucho tiempo buscando inspiración en internet. Solía participar en foros de cocina, compartiendo ideas y aprendiendo de otros. Sabía que usaba el apodo Jenny, un diminutivo que su padre solía usar cuando era niña. La había visto varias veces frente a la computadora, conversando en una sala de chat de cocina. Al principio no le di importancia, pero empecé a sospechar que esas conversaciones no eran solo sobre recetas. Una noche, mientras la observaba limpiar la mesa, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no entrar yo también a esa sala de chat? Podía crear un perfil falso y ver de qué hablaban. Incluso consideré fingir ser otra persona y hablar con ella sin que supiera quién era. Pero eso me pareció cruzar una línea. No quería arriesgarme a que descubriera que la estaba espiando. Pasó una semana sin cambios. Jen seguía distante, como si viviera en su propio mundo. Me di cuenta de que incluso nuestras hijas luchaban por llamar su atención. Fue entonces cuando decidí actuar. Al día siguiente, en el trabajo, me registré en la misma plataforma que ella usaba. Elegí el nombre de usuario Mamá Nueva. Pensé que fingir ser una mujer haría que los demás se sintieran más cómodos hablando conmigo. Sabía que Jen solía conectarse alrededor de las 8 de la noche, después de acostar a las niñas. Ese martes por la noche, esperé el momento y me preparé para entrar al chat. Me dirigí a la pequeña habitación junto al baño donde tenía su computadora. Le dije a Jen que bajaría a mi oficina a adelantar algo de trabajo. Ella asintió distraída. Me apresuré a mi despacho. En pocos minutos estaba conectado en la sala de chat de cocina, esperando ver aparecer el nombre de usuario Jenny. Había unas 5 mujeres hablando sobre cómo hacer la tarta de queso perfecta. Pasaron 5 minutos y entonces Jenny apareció como la participante más nueva. Todos, incluida ella, comenzaron a darme consejos sobre tipos de queso, proporciones y trucos para que saliera bien. Aproveché para pedirle a Jenny que me enviara su receta por correo electrónico. Le di una dirección que había creado específicamente para eso. Al día siguiente, desde el trabajo, vi que me había llegado un mensaje de ella. Me sorprendió. Esa cuenta de correo era completamente nueva. Nunca había sido usada. Jane nunca antes me había ocultado nada.
o al menos eso creía. Me sentí culpable el resto del día. Sabía que Jen nunca debería descubrir que mamá nueva era en realidad yo, su esposo. Aún así, decidí continuar. Le respondí al día siguiente diciéndole que había preparado su receta, que la tarta había salido fantástica y que a mi esposo le había encantado. Poco a poco empezamos a intercambiar correos con más frecuencia. Luego dejamos de lado el foro de cocina y comenzamos a chatear directamente a través de la plataforma sin necesidad de estar en la sala de recetas. Mientras tanto, en casa, el comportamiento de Jen hacia mí y hacia nuestras hijas continuaba empeorando. Nuestra intimidad se redujo a una vez por semana y ella parecía distante, como si simplemente cumpliera con una obligación más. A pesar de todo, continuamos escribiéndonos y charlando. Con el tiempo, incluso empecé a sentirme menos culpable por lo que estaba haciendo, pero no podía ignorar que nuestra relación se deterioraba rápidamente. Jen se alejaba cada vez más de nosotras, de nuestra familia. Aunque seguía siendo una madre presente, era evidente que su mente estaba en otro lado. Comencé a sospechar que había alguien más, pero contratar a un investigador privado estaba fuera de mi alcance. Simplemente no tenía el dinero. Tampoco podía espiarla en su trabajo. Sabía poco sobre su oficina o sus colegas. Jen trabajaba como secretaria legal en una gran firma de abogados y yo como empleado en un banco. Nuestros horarios eran similares, lo que complicaba cualquier intento de seguirla. Una noche, durante una de nuestras charlas como Lucy, mi identidad ficticia, decidí llevar la conversación a un terreno más personal. Le conté que me llamaba Lucy y que vivía en Florida. Jen me respondió que ella vivía en Texas y que trabajaba como secretaria legal, manejando contratos y papeleo para abogados. Luego me preguntó a qué me dedicaba. Inventé que estaba de baja por maternidad, pero que pronto volvería a mi empleo como cajera bancaria. Jen se mostró emocionada. Me dijo que su esposo también trabajaba en un banco como programador. Entonces me preguntó, ¿cómo se llama tu esposo? Esto iba mejor de lo que esperaba. Jen compartía detalles que yo sabía que eran ciertos. Le respondí que mi esposo se llamaba Lorenzo y que trabajaba en ventas de seguros. Luego cambiamos el tema de conversación hacia la cocina y otras trivialidades. No quería presionarla demasiado esa noche, pero planeaba profundizar más sobre su vida personal en nuestras próximas charlas. Durante los 2 días siguientes no pudimos conversar. Al tercer día le envié un correo diciendo que mi gerente en el banco me había llamado por una emergencia y que debía reincorporarme al trabajo una semana antes de lo planeado, con un pago extra incluido. Le expresé mi mezcla de nerviosismo y emoción. Esto me servía como excusa para seguir interactuando con ella y mantener su confianza. Había decidido inventar una historia más atrevida, un supuesto romance con un compañero del banco. Mi objetivo era generar una atmósfera de confianza entre Lucy y Jen. Quería ver si ella se sentía cómoda compartiendo algún secreto, especialmente si estaba siéndome infiel. Una noche, durante nuestra charla, Jen me preguntó por qué me asustaba tanto volver al trabajo. Le respondí, no sé si debería contarte esto, pero necesito desahogarme. Solo espero que no pienses mal de mí cuando te lo diga. Jen contestó de inmediato, todos cometemos errores, somos humanos. ¿Qué pasó? ¿Sacaste algo del banco? Me reí, siguiendo el tono relajado de la conversación. No, no es eso. Conocí a un hombre en el trabajo, Roberto. Al principio solo éramos amigos, pero las cosas evolucionaron. Le conté toda mi historia ficticia, cómo todo había comenzado con reuniones casuales después del trabajo, cómo se había convertido en una aventura de más de un año. Le dije que, aunque estar con Roberto era emocionante, yo aún amaba a mi esposo y no quería arruinar mi matrimonio. Jen leyó toda mi historia sin interrumpirme ni cuestionarla. Mientras más escribía, más ridículo me sentía. Estaba casi seguro de que no me creía, pero entonces llegó su respuesta y me sorprendió. ¿Acabas de tener un bebé? ¿Estás segura de que tu esposo es el padre? Fingí estar devastada por la pregunta. Le respondí con honestidad desde mi personaje. No lo sé, por eso él nunca debe enterarse de nada. Me siento muy mal, necesito irme, estoy demasiado abrumada para seguir hablando. Cerré la conversación dejando esa inquietud en el aire. Esa noche, cuando entré en la cocina, vi a Jen sentada frente al televisor, pero no lo estaba mirando. Estaba ida, con la mirada perdida, como si algo la preocupara profundamente. Me senté a su lado y tomé su mano.
Cuando me miró, noté que sus ojos estaban rojos, como si hubiese estado llorando. Tras un breve intercambio de palabras, me sugirió que fuéramos a dormir. Esa noche tuvimos intimidad y nos abrazamos durante más de una hora antes de quedarnos dormidos. Reflexioné sobre nuestro matrimonio. Me pregunté si esta amistad ficticia que había creado en línea estaba realmente ayudando. Por un lado, nos había acercado esa noche. Por otro, no había aprendido nada nuevo. Pensé que necesitaba construir más confianza con ella, o mejor dicho, con Lucy. Solo así Jen se sentiría cómoda compartiendo sus secretos. El fin de semana no hablamos en la sala de chat, pero el lunes, desde el trabajo, le envié un correo a Jen, como Lucy, fingiendo entusiasmo por una supuesta conversación con Roberto. Le dije que, tras meses de silencio, él finalmente había vuelto a contactarme y que eso me tenía feliz. Esa noche, después de acostar a las niñas, fui a mi oficina en el sótano, encendí la computadora y esperé. Cuando Jen se conectó, le escribí entusiasmada: «Estoy tan feliz de poder hablar contigo esta noche. Tengo buenas noticias». Jen respondió bromeando: «Déjame adivinar, ¿tiene que ver con Roberto?». Le conté que Roberto parecía aún tener sentimientos por mí, que estaba contento de que habláramos de nuevo, pero su respuesta fue escéptica. Si realmente le importabas, ¿por qué no te llamó o trató de verte estos últimos 3 meses? Tenía lista una respuesta. Le dije que mi esposo había empezado a sospechar algo y que revisaba las facturas del teléfono. Además, fingí que Roberto no quería arriesgarse a ser descubierto. Jen preguntó: «¿Y por qué no se ven en un hotel como antes cuando trabajabas?». Le respondí que no me sentía cómoda con mi apariencia porque estaba embarazada y dudaba que Roberto quisiera estar con alguien en esa situación. Seguimos hablando unos 30 minutos más. Intenté resaltar lo especial que era Roberto, pero sentí que Jen no estaba impresionada con mi historia, lo que me dio una pista. Estaba lista para hablar de sí misma. Y así fue. El miércoles siguiente, Jen se conectó y nuestra charla tomó un rumbo muy distinto. Después de unos minutos, comenzó a abrirse sobre sus propios problemas. Finalmente, lo admitió. Estaba involucrada con otro hombre, su jefe, Jason, un abogado casado y con un hijo. El corazón me dio un vuelco. Había escuchado a Jen mencionar a Jason antes, pero no lo traía a colación desde hacía meses. Ahora entendía por qué. Según me contó, la relación comenzó casi un año atrás, durante un viaje de trabajo a Atlanta para una convención. Yo creía que había ido con otra secretaria, pero esa fue solo una mentira más. Jen relató que durante la primera noche allá, tras una cena grupal, Jason la invitó a tomar unas copas en el bar del hotel, y que esa noche terminó en su habitación. Al día siguiente se sintió culpable, pero aún así repitieron la experiencia. Pasaron la noche juntos otra vez. Cuando volvió a casa intentó alejarse. Se mantuvo distante durante unas semanas, pero terminó cediendo ante las insistencias de él. Reanudaron la relación y comenzaron a verse con frecuencia. Usaban la oficina de Jason después del horario laboral y con el tiempo empezaron a alquilar una habitación de hotel una vez por semana. También se escabullían al despacho varias veces durante el día. Jen confesó que su romance con Jason había durado más de un año y que se veían entre 3 y 4 veces por semana. Mucho más de lo que nosotros teníamos intimidad. Sentí una rabia indescriptible al leer eso. Recordé cada excusa, cada noche en que Jen evitó estar conmigo, mientras que con él siempre estaba dispuesta, entusiasta, entregada. Le pregunté si sentía algo por Jason. Su respuesta fue inmediata. No, no lo amo. Amo a mi esposo. Pero la conexión física con él es como una adicción, una confesión brutal. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras traicionaba a nuestra familia de esa manera? Cuando terminó la conversación, yo estaba emocionalmente agotado. Me disculpé diciendo que mi bebé me necesitaba. Seguía fingiendo ser Lucy y prometí que hablaríamos en unos días. Cerré la computadora. Pero no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. ¿Cómo podía decir que me amaba y al mismo tiempo compartir lo más íntimo con otro hombre? ¿Cómo podía mirar a nuestras hijas a los ojos mientras llevaba una doble vida? La idea de que Jason disfrutara de lo mejor de Jen mientras yo sufría en silencio me llenaba de rabia. Decidí que no podía perdonarla. Mi matrimonio estaba roto y entonces lo supe.
La única forma de vengarme sería luchar por la custodia total de nuestras hijas. Si Jen las perdía, ese sería el castigo más devastador. Mi objetivo estaba claro: divorciarme, obtener la custodia completa y alejarme con las niñas. Incluso cambiar de estado si era necesario. Jen debía pagar por el daño que le había hecho a nuestra familia. Decidí que también informaría a la esposa de Jessen sobre el romance y consideraría acciones legales contra el lugar de trabajo, que claramente no había hecho nada para evitar esa relación inapropiada, pero antes necesitaba pruebas sólidas. Fingí normalidad. Jen seguía absorta en su vida secreta, sin notar mi creciente desesperación. 2 días después de nuestra última conversación en el chat, le escribí como Lucy y coordinamos hablar esa tarde. Tenía preparada una lista de preguntas. Sabía que las respuestas me dolerían, pero necesitaba entender lo que sentía por Jessin y si tenía intención de dejarme. Esa noche, con la computadora encendida incluso antes de que las niñas se durmieran, la saludé apenas se conectó. Ella escribió: «Qué alivio hablar contigo otra vez. No he dejado de pensar en nuestra última conversación. Espero no haberte hecho pensar mal de mí». Le respondí: «¿Quién soy yo para juzgarte? Después de todo, ambas somos humanas. Hablar contigo me ha ayudado mucho». Jen escribió: «No tengo a nadie más con quien compartir esto. Siempre le cuento todo a mi esposo, pero claramente este tema está fuera de los límites». Rió nerviosamente antes de continuar. «¿Tú crees que él sospecha algo? ¿Y tú qué crees?». Le devolví la pregunta. «No, él no sospecha nada. Confía completamente en mí. Si lo descubriera, lo perdería todo. Puede volverse muy intenso. No quiero hacerlo enojar». Aproveché para preguntarle: «¿No mencionaste que tu esposo se hizo una vasectomía tras el nacimiento de su segunda hija? ¿No te preocupa quedar embarazada de Jessen?». Jen me aseguró que no, que tomaba pastillas anticonceptivas desde el inicio de su relación con Jessen. Me explicó en detalle cómo las tomaba todas las mañanas mientras yo, su esposo, estaba en la ducha. Incluso describió cómo las escondía en una caja de zapatos en su armario. Leer cómo se las arreglaba para engañarme y además disfrutar contándolo a su amiga me llenó de una mezcla de rabia y desprecio. Entonces lancé la pregunta más importante: ¿estás pensando en dejar a tu esposo por Jessen? Jen respondió sin dudar: «Eso no va a pasar. Amo profundamente a mi esposo y a mi familia. No quiero abandonarlos». Me horrorizó lo liviano de su respuesta. Parecía ver su aventura como un juego, como si no entendiera el daño que causaba. Le pregunté: «¿No crees que estás descuidando a tu esposo?». Debe sentirse excluido. Hubo un largo silencio antes de que respondiera: «Todavía tenemos momentos íntimos, aunque menos frecuentes, pero no creo que le importe. Él sabe que lo amo». Presioné un poco más. «¿Y no temes que por esa falta de atención él busque afecto en otro lugar?». Tardó en responder: «No, no había pensado en eso. Ahora me dejas preocupada». A medida que la conversación avanzaba, Jen, casi emocionada, me habló sobre un próximo viaje a Irlanda con Jessen, algo que nunca me había mencionado en casa. Esa noche, cuando nos acostamos, no pude dormir. Estaba demasiado enfurecido para hablar. Jen, por su parte, se volteaba constantemente en la cama. Al día siguiente, sábado por la mañana, decidí abordar el tema durante el desayuno. Estábamos sentados en la mesa de la cocina cuando le dije, en tono serio: «¿Te has dado cuenta de que nuestra intimidad ha disminuido mucho? Antes estábamos juntos varias veces por semana y ahora casi nada. Han pasado 2 semanas desde la última vez. ¿Está pasando algo? ¿Hay alguien más?». Jen dejó el tenedor en el aire, sorprendida. En 7 años de matrimonio, jamás había sido tan directo. Después de unos segundos, respondió: «Eso es ofensivo, Jack. Usaba mi nombre completo solo cuando estaba molesta o quería remarcar algo. ¿Cómo puedes cuestionar mi lealtad después de todo lo que hemos pasado? Estoy haciendo malabares entre el trabajo y la casa. Es natural que las cosas cambien con el tiempo. Es injusto que insinúes algo así». Respondí intentando mantener la calma. «No te acuso, pero ha cambiado mucho este último año. Incluso nuestras hijas lo notan. Ya no vienen a ti con sus problemas, vienen a mí». Eso pareció irritarla más. «Solo tengo 24 horas al día. No puedo atender cada necesidad de nuestras hijas. Tú también deberías involucrarte». Pero entonces se detuvo.
su rostro cambió, como si se diera cuenta de lo que acababa de decir. Había dejado entrever que veía a nuestras hijas como una carga. Se levantó bruscamente de la mesa y se fue al dormitorio. Decidí dejar el tema por el momento. Era evidente que no estaba dispuesta a hablar. Esa tarde, mientras Jen salió a hacer las compras, seguramente para su próximo viaje con Jessen, y las niñas jugaban en sus habitaciones, decidí buscar las pastillas que había mencionado a Lucy. No me tomó mucho tiempo, las encontré exactamente donde dijo, en una caja de zapatos vieja, en su armario. Dentro había un pequeño estuche plástico con un paquete en uso y 2 más sellados. Había estado tomándolas durante al menos un año, justo cuando comenzó su aventura con Jessen. Me senté en la cama con el estuche en las manos. Me invadió una mezcla de tristeza, ira y desesperación. ¿Dónde estaba la mujer con la que me había casado? Entonces, un pensamiento oscuro se formó en mi mente. Era algo que jamás habría considerado en el pasado. Pero ahora, consumido por la amargura, la idea parecía inevitable. Con cuidado saqué una de las pastillas del paquete y la guardé. Esa noche llevé a nuestras hijas a casa de mi madre. Luego fui a una farmacia. Pasé más de media hora buscando lo que necesitaba. Unas pastillas redondas blancas para problemas hepáticos y aspirina infantil. Ambas tenían un tamaño similar a las anticonceptivas de Jen. Esa noche comparé las nuevas pastillas con las originales. La aspirina infantil encajaba perfectamente en el dispensador, aunque era un poco más gruesa. Reemplacé todas las del paquete en uso con aspirinas. Volví a colocar todo en su lugar. Luego recogí a las niñas. El plan había comenzado. El martes siguiente, Jen me informó que asistiría a una conferencia en Irlanda. Dijo que viajaría con otra secretaria, aunque no especificó quién. Mientras estuvo fuera, no llamó ni una sola vez, ni para preguntar por nuestras hijas, ni por mí. Parecía no importarle. Al día siguiente de su partida, fui a un teléfono público y llamé a su lugar de trabajo. Pregunté por Jessen. Me informaron que él también estaba fuera de la ciudad y que regresaría la semana siguiente. No tenía dudas. Estaban juntos. Cuando Jen regresó, me saludó con un abrazo como si nada hubiese pasado. Esa noche, después de acostar a las niñas, me llevó al dormitorio e intentó iniciar intimidad. La rechacé. Le dije que tenía dolor de cabeza y estaba estresado por el trabajo. Ella insistió con un tono juguetón. Tuve que rechazarla otra vez. Finalmente se ofendió y me dio la espalda. Me pregunté si su iniciativa había sido un intento de compensar el hecho de no haber llamado, o si simplemente se sentía culpable por el tiempo que pasó con Jessen. Tal vez intentaba reparar sus duras palabras anteriores sobre nuestras hijas. Pero su gesto me pareció forzado, vacío, me dio asco. En los días siguientes continué nuestras charlas en línea como Lucy. Fingí que mi relación con el ficticio Roberto se reavivaba. Inventé historias de encuentros apasionados, esperando que Jen revelara más detalles de su relación con Jessen. Funcionó. Me contó cosas que había hecho con él, cosas que jamás hizo conmigo. Incluso me dio consejos sobre posiciones y lugares que podía probar con mi amante. Cada detalle era un golpe directo a mi corazón. Sus palabras contradecían completamente su afirmación de que me amaba. Mientras tanto, monitoreaba cuidadosamente el paquete de pastillas anticonceptivas que había alterado. Cada día notaba cómo disminuía la cantidad en el dispensador. Pasaron algunas semanas, entonces noté un cambio en su comportamiento. Jen comenzó a mostrarse más atenta conmigo y con las niñas. Estaba más presente en casa, más cariñosa. Parecía haber regresado la mujer que había conocido, pero fue solo por un tiempo. Pocas semanas después de su viaje a Irlanda, llegó a casa visiblemente alterada. Estaba pálida, temblorosa. Cuando le pregunté qué pasaba, rompió en llanto y se encerró en nuestra habitación. No quiso decir nada, pero yo sabía. Había dejado de tomar sus pastillas, probablemente al enterarse del embarazo. Jen estaba embarazada. Con calma, reemplacé las pastillas alteradas por las originales que había guardado en mi oficina. Si intentaba volver a revisar el dispensador, no encontraría nada extraño. No sospecharía. Las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que las consecuencias de su aventura pesaran sobre ella. Pero Jen no confesó nada.
ni el embarazo, ni la infidelidad. A pesar de mis intentos de hacerla hablar, si hubiera admitido la verdad en ese momento, quizás las cosas habrían tomado otro rumbo, pero su silencio solo reforzó mi determinación. Seguí con mi fachada. Decidí seguir recolectando pruebas. Planeaba demandar a su empresa por haber facilitado el colapso de nuestro matrimonio. Y al mismo tiempo quería ver si Jen compartía su embarazo con Lucy. Una noche la vi usando la computadora después de acostar a las niñas. Rápidamente bajé al sótano, me conecté y empecé a hablar con ella. Durante la conversación, Jen compartió detalles sobre su viaje a Atlanta. Presumía cuánto disfrutó pasar esas noches con Jessen. Dijo que habían sido días intensos, íntimos. Aproveché la oportunidad. ¿Has considerado dejar a tu esposo por Jessen? Jen fue tajante. Jamás. Yo lo amo. Nuestra relación es solo física, sin vínculos emocionales. Pero entonces soltó algo que me dejó helado. Confesó que quería terminar con Jessen, que deseaba ser una esposa devota nuevamente. ¿En serio? ¿De verdad creía que todo podía volver a ser como antes? Pensaba que un año de mentiras, de desprecio, de negarme el afecto que era mío, ¿podía borrarse así? Esa noche, mientras Jen dormía a mi lado, comprendí que estaba llegando al punto de no retorno. Algo tenía que cambiar, y pronto. Finalmente, Jen le confesó a Lucy que estaba embarazada de Jessen. Dijo que planeaban viajar en 2 semanas para visitar una clínica privada y practicarse un aborto. Explicó que se quedaría unos días para recuperarse del procedimiento. Documenté todo, capturas de pantalla, correos. Estaba listo para usarlo en su contra. Al día siguiente, pedí el día libre en el trabajo. Conduje hasta la clínica, que estaba a 1 hora de distancia. Me hice pasar por su esposo y confirmé su cita para el día 14 de ese mes. Logré obtener una constancia sellada con la confirmación. Una semana después, durante la cena, Jen me informó que asistiría a otra conferencia en Irlanda, que estaría fuera 2 noches. También mencionó que sería su último viaje de trabajo. No reaccioné como ella esperaba. Probablemente se sorprendió al ver que no me importaba. Ya sabía que su romance con Jessen estaba por terminar y su decisión de dejar las conferencias lo confirmaba. El miércoles 14, Jen salió temprano por la mañana. Me dio un beso de despedida antes de ir al aeropuerto en su Toyota. Sabía que planeaba dejar el auto allí y continuar el viaje con Jessen hacia otro estado. Apenas salió, conduje hacia la clínica. Me aseguré de tener una vista clara de la entrada. Manejé al límite de velocidad, sabiendo que ellos tardarían más, ya que primero se encontrarían en el aeropuerto. Cuando llegaron, tomé fotos claras de ambos entrando juntos a la clínica. Una vez que estuvieron dentro, me marché. Tenía todo lo que necesitaba. 3 días después, Jen regresó a casa. Llegó esa tarde, luciendo cansada, y se sorprendió al verme tan temprano. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Me tomé el día libre. Necesitamos hablar, respondí con calma. Por eso no fui a recoger a las niñas de casa de mi madre. Jen frunció el ceño, preocupada. ¿Qué es tan urgente? Le conté que hacía unas semanas, mientras reparaba una lámpara en el vestidor, accidentalmente derribé una caja. Su contenido me llamó la atención. Puse la caja de zapatos, la de sus anticonceptivos, sobre la mesa de la sala y la miré directamente. ¿Puedes explicarme esto? Jen dejó caer su bolso al suelo. Su rostro palideció. Por un instante mostró sorpresa y luego pánico. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo se mecía hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera completamente derrumbada. Entonces dime, mi fiel esposa, continué, ¿por qué te preocupaba quedar embarazada si sabías que me hice una vasectomía después de que nació Estela? A menos, claro, que hayas sido infiel. Jen tartamudeó. ¿Puedo explicarlo? ¿Estás haciendo que esto parezca peor de lo que es? Su voz temblaba, sus manos también, pero no dejé que sus súplicas me desviaran. Dime la verdad, ¿me engañaste? Ya todo terminó, sollozó. Siempre te he amado, tiene que haber una forma de arreglar esto. Su rostro estaba empapado de lágrimas. ¿Cómo puedes decir que me amas después de lo que hiciste? Has roto nuestros votos, traicionado a tu familia. ¿De verdad crees que esto se puede arreglar? Jen intentó confesar su aventura con Jessen, pero lo hizo con una versión edulcorada, minimizada. Finalizó diciendo que en su último viaje de trabajo había terminado la relación.
Esperaba tal vez que yo lo creyera, que aceptara sus mentiras. La miré fijamente a los ojos y le dije, ¿viaje de trabajo? Qué curioso, yo pensaba que tu último viaje fue a una clínica, a realizarte un aborto. Su boca se abrió de golpe, el miedo invadió su rostro. Sí, Jen, lo sé todo, pero por favor, cuéntame los detalles, por si me he perdido algo. Intentó hablar, pero no lograba articular una sola frase. De pronto se levantó y salió corriendo hacia la habitación llorando. Me quedé en la sala, preguntándome si debía seguirla, preocupado por si se hacía daño. Pero decidí esperar. Pasaron 2 horas, finalmente se duchó y salió vestida con un largo vestido de algodón. Su rostro era el de alguien emocionalmente destruido. Tenía los ojos hinchados, la piel demacrada. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, incapaz de mirarme. No quiero perderte. Haré lo que sea para arreglar esto, dijo con voz rota. Es tarde para eso, respondí. Meses enteros pasé tratando de acercarme a ti. Tú reservaste tu afecto para otro hombre. Ensuciaste el amor que te tenía. Ya no queda casi nada. Jen rompió en llanto, apoyando la cabeza sobre sus brazos. Perdóname, por favor. Dime que todavía me amas. No respondí. Le exigí que dijera todo. La identidad de su amante, cómo se conocieron, cuántas veces se vieron. Confesó todo. Su embarazo, el aborto, los encuentros con Jessen, tanto en la oficina como en hoteles. El resto del fin de semana apenas cruzamos palabra. El lunes por la mañana, Jen recibió los papeles del divorcio en su oficina. Poco después, el presidente de la firma legal donde trabajaba la llamó junto con Jessen. Ambos fueron despedidos. La orden de restricción que solicité impedía que Jen se acercara a nuestra casa o a nuestras hijas durante el proceso legal. Cuando me llamó rota, apenas podía hablar. Antes de colgar, le informé que llevaría su ropa a la casa de su madre. Ya no tenía nada que buscar aquí. Cambié todas las cerraduras. Más tarde supe que Jen sufrió una crisis nerviosa tras nuestra conversación y fue hospitalizada. 2 semanas después aceptó los términos del divorcio. Acordamos que podría ver a nuestras hijas los sábados, durante unas horas, en casa de mi madre. 6 meses después, nuestro matrimonio quedó oficialmente disuelto. Con el tiempo, Jen pareció caer en una profunda depresión. Su madre me dijo que estaba en terapia. Había perdido peso y rara vez salía. Gradualmente le permití tener más acceso a nuestras hijas, incluso algunos fines de semana sin supervisión. Pero cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer y ya no podía cuidar a las niñas, Jen se ofreció a su descargo. Rechacé su propuesta. Temía el impacto emocional en las niñas. También temía lo que esa cercanía pudiera provocar. No quería dar pie a una reconciliación. En su lugar, contraté a una niñera. 1 año más tarde, comencé una relación con María, una compañera del trabajo. Viuda, sin hijos. Mis hijas la adoraban. Había pasado muchas veces por casa y ellas la aceptaron como figura materna sin problemas. Actualmente apenas veo a Jen. Sigue viviendo con su madre. En el fondo, preferiría no saber absolutamente nada de ella, pero hasta que nuestras hijas crezcan, seguirá siendo una presencia en el fondo de mi vida. Eso sí, mientras no vuelva a poner un pie en esta casa, me da igual qué haga con la suya. Si llegaste hasta aquí, quizás pienses que fui demasiado lejos. Tal vez tengas razón. Pero cuando te rompen el corazón ya no queda lugar para la lógica, solo para el dolor. Y el dolor, tarde o temprano, siempre busca una salida. La mía fue esta.